¿Alguna vez te has topado en una plática donde, después de decir todo lo que tenías que decir, te vas sintiendo como si hubieras perdido? ¿Has sentido ese nudo en la garganta, como si cada palabra que soltaste te alejara más de tu propia fuerza? Tal vez estás rodeado de gente que habla a gritos, interrumpe, se burla y domina los espacios con una arrogancia que se disfraza de seguridad. Y quizás en el fondo creías que callarte era señal de debilidad, que no defenderte era rendirte, que no reaccionar era perder. Pero, ¿y si te dijera que todo eso es una ilusión? Que el verdadero poder nunca ha estado en las palabras, sino en su ausencia. Uno de los pensadores más malentendidos de la historia vio algo que pocos tienen el valor de admitir. Los que hablan de más revelan de más. Los que necesitan convencer ya están en desventaja. El mundo nos enseña que hay que pelear, explicarnos, defender nuestras ideas, como si cada conversación fuera una batalla por la verdad. Pero hay una propuesta diferente, más sutil, más letal y mucho más inteligente. Él creía que el silencio no es solo la falta de ruido, sino una presencia abrumadora. El silencio desconcierta, desestabiliza, obliga al otro a enfrentarse consigo mismo. Este texto es para ti que siempre te sientes ignorado, eclipsado, invalidado. Para ti que sales de las charlas con la sensación de que nadie oyó realmente lo que querías decir. Para ti que estás harto de ser el blanco fácil, el buena onda, el que trata de mantener la paz mientras otros se aprovechan de tu calma. Quizás has confundido tu silencio con sumisión. Pero hoy te voy a mostrar que el silencio puede ser tu arma más poderosa y que la verdadera victoria no viene de ganar un pleito, sino de nunca tener que entrar en uno. Prepárate para ver el silencio con otros ojos, no como falta de respuesta, sino como la respuesta definitiva. Vamos a sumergirnos en esas ideas y descubrir cómo dominar cualquier situación sin soltar ni una sola palabra. ¿Por qué sentimos esa urgencia de responder, de rebatir, de corregir, de probar que tenemos razón? Porque en el fondo hemos sido condicionados a creer que la verdad se defiende a capa y espada. Que si nos quedamos callados, dejamos que los demás ganen. Pero esto se ve como un síntoma de nuestra debilidad más profunda, el miedo a parecer débiles. Y detrás de ese miedo está el ego. Un ego frágil que no soporta ser cuestionado, que confunde el desacuerdo con un ataque y que convierte cualquier plática en un campo de batalla. La mayoría de la gente no busca la verdad cuando discute. Busca poder, busca reafirmar sus creencias no porque sean sólidas, sino porque si se tambalean, todo se derrumba. La argumentación, en este sentido, no es una herramienta de sabiduría. Es una armadura defensiva, un grito desesperado del ego para mantener el control de la historia. ¿Y qué significa esto? Que cuando sientes la obligación de justificarte, de probar tu punto, ya entraste en su juego y perdiste, porque la mera necesidad de justificar tu posición muestra que sigues atrapado en el deseo de ser aceptado, validado, entendido. Esto se llama la moralidad de rebaño. El comportamiento de quienes viven bajo las expectativas de los demás, que quieren ser vistos como buenos, correctos, justos. Pero esta búsqueda de aprobación es justo lo que te mantiene débil. La verdadera fuerza radica no en convencer a los otros, sino en no necesitar hacerlo. Está en sostener tu visión incluso frente a las risas, las críticas, el rechazo. Está en ser malentendido y quedarte imperturbable. Lo que se propone es un tipo de poder que no se mide en victorias verbales, sino en maestría interna. Un poder que surge de la capacidad de mantener la calma, mientras todos a tu alrededor pierden el control. Un poder que crece cuando dejas de reaccionar. Si de veras quieres ganar, entiéndelo. El juego de la discusión es un teatro, y el primero que se para a actuar ya perdió. La mente reactiva es una mente subyugada. La mente observadora es la peligrosa, porque está por encima de la necesidad de probar nada. Pero entonces, si no debemos reaccionar, ¿cómo ejercemos poder sobre los demás?
Si las palabras nos traicionan, ¿cómo hacemos que los otros sientan nuestra fuerza sin decir ni una frase? Hay una respuesta para eso, y radica en el ideal de un ser que trasciende las limitaciones de la moral común y domina el mundo a través del autocontrol absoluto. En la siguiente parte, vamos a explorar esta figura y entender cómo encarna el uso estratégico del silencio como arma de dominio. ¿Estás listo para este nivel? Porque de aquí en adelante el silencio empieza a hablar. Si este contenido te está haciendo clic, dale like o comparte, pero sobre todo, sigue leyendo. Este pensador no escribió para los débiles. Escribió para los pocos que tienen el valor de mirar adentro, confrontar su propia miseria y transformarla en fuerza. Para él, el humano común vive atrapado por convenciones, moralismos y la necesidad del aplauso ajeno. Pero existe otro tipo de ser, raro, peligroso, libre. Este ser no vive reaccionando al mundo, lo moldea a su imagen. Y lo más impresionante, a menudo lo hace en completo silencio. No necesita ganar debates. No se mete en juegos emocionales baratos. Observa, entiende, elige con cuidado cuándo hablar y, más importante, cuándo callar. Porque ha comprendido algo que los demás ignoran. El silencio es una forma de lenguaje. Un lenguaje que no trata de convencer. Impone presencia. El silencio de este ser no es vacío. Es una amenaza. Es autoridad. Es el sonido del autodominio. Mientras otros gritan, él comanda respeto con su mirada. Mientras otros explican, él observa y revela las debilidades ajenas solo con su calma. Su silencio es un muro. Los del otro lado se desesperan, tratando de adivinar qué hay detrás. Y en esa desesperación cometen errores. Revelan demasiado. Pierden el equilibrio. Este silencio no es pasividad. Es control absoluto de la propia energía. Es economía estratégica. Este ser sabe que cada palabra dicha es un movimiento revelado. Cada reacción emocional es una exposición de un punto débil. Por eso se queda callado. No porque no tenga nada que decir, sino porque no necesita decir nada. Ha trascendido la necesidad de probar algo a alguien. Su presencia ya habla por él. Y más que eso, perturba, porque su silencio obliga a los otros a mirar adentro, a lidiar con su propio ruido. En una sociedad de ruido, quien domina el silencio es rey. Este ser crea sus propios valores, sus reglas, su moral. No depende de la validación de nadie. Y por eso es temido, porque nada desestabiliza más que un individuo que no se deja manipular por la culpa, el miedo o la necesidad de aceptación. Su silencio es el escudo contra todos estos mecanismos. Y cuando habla es porque sus palabras derribarán un imperio. Pero esto plantea una pregunta esencial. ¿Qué hace que el silencio sea tan inquietante para los demás? ¿Por qué tanta gente se siente amenazada cuando alguien simplemente elige no reaccionar? ¿Qué pasa en la mente humana cuando la confrontación esperada se reemplaza por una ausencia abrumadora? La respuesta está en la psicología. Y eso es justo lo que vamos a explorar ahora, porque para entender el poder del silencio, primero hay que comprender el caos que genera en las mentes ajenas. Y créeme, es mucho más profundo de lo que parece. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es un espejo. Y lo que refleja para muchos es insoportable. Cuando eliges no reaccionar, no solo te estás callando a ti mismo, estás forzando al otro a oír su propia voz, a confrontar sus argumentos sin el consuelo de una resistencia externa. Y eso desestabiliza, porque la mayoría de la gente no habla para expresarse, habla para protegerse, para convencerse a sí misma, para esconder el vacío que hay entre lo que dice y quién es en realidad. Entonces, cuando te quedas callado, su disfraz se cae. La psicología social ya ha demostrado que en situaciones confrontacionales, el silencio se percibe como juicio. No importa si solo estás escuchando. El que habla empieza a sentirse expuesto, inseguro. ¿Por qué? Porque sin tu respuesta, sin tu reacción, pierden el control de la narrativa. El cerebro humano entra en estado de alerta.
La amígdala, la región del miedo y la ansiedad, se activa. El otro empieza a proyectar sus propios temores sobre ti. ¿Me está juzgando? ¿Se dio cuenta de mi inseguridad? ¿Sabe que estoy blufeando? Y en este campo de batalla psicológico, el silencio actúa como una hoja invisible. Corta donde nadie ve, pero todos sienten. Este pensador intuyó esto mucho antes de que la psicología moderna lo confirmara. Para él, la persona promedio vive como esclava de sus reacciones. Actúa por impulso, reacciona por vanidad, habla por miedo a ser olvidada. El espíritu superior, el que se domina a sí mismo, se queda callado porque sabe que cada palabra dada es una pieza entregada al enemigo. Cada reacción emocional es un grito involuntario que revela dónde atacar. Además, el silencio tiene un efecto devastador en los manipuladores. La gente que se nutre del control emocional de los demás depende de tus reacciones para seguir en el juego. Cuando no reaccionas, rompes el ciclo y el manipulador entra en pánico. Necesitan tu respuesta para validar su posición. Sin ella se pierden, se rebelan. Muestran la debilidad que tanto han tratado de esconder. Pero hay algo aún más profundo. El silencio también despierta dolores no resueltos. Activa traumas de rechazo, abandono, humillación, porque de repente el otro se da cuenta de que no está en el centro, de que sus palabras no bastan, de que su presencia no impacta. Y eso es intolerable para el ego narcisista. Por eso, cuando te quedas callado, no solo te estás defendiendo, estás atacando donde duele más, en el centro de la ilusión. Es por esto que el silencio requiere fuerza. Es incómodo no solo para los otros, sino para ti también, porque va en contra de todo lo que te han enseñado, contra el impulso de reaccionar, de justificarte, de explicarte. Pero justo por eso es poderoso, porque demanda maestría, y la maestría es el verdadero poder. Ahora que entiendes cómo opera el silencio en la mente del otro, cómo activa inseguridades, derriba defensas y desenmascara posturas, es hora de ir más allá, de dejar de ser solo un observador y convertirte en alguien que usa esta fuerza de manera intencional, estratégica. En esta parte vas a descubrir exactamente cómo transformar el silencio en un arma consciente. Cómo ganar cualquier pleito sin decir ni una sola palabra. Y cuando aprendas a hacerlo, nadie podrá controlarte más. Ha llegado el momento de dejar de entender solo el poder del silencio y empezar a usarlo. Porque el conocimiento sin práctica es solo teoría muerta. De ahora en adelante vas a aprender a convertir tu silencio en un arma de precisión. Ya no como escudo defensivo, sino como una hoja afilada, lista para cortar las máscaras ajenas en el momento que menos esperan. Y el primer paso es simple pero brutal. Cállate cuando tu instinto grita por responder. Esto requiere fuerza porque todo en ti querrá reaccionar. Querrá justificarse. Querrá probar que tiene razón. Pero ese deseo es veneno. Cada vez que cedes, revelas que sigues bajo el control de los otros, que aún te importa lo que piensan, que sigues jugando su juego. El silencio verdadero nace solo cuando matas esa necesidad. Cuando entiendes que no le debes nada a nadie, que la verdad no necesita ser dicha para existir. La segunda arma del silencio es la observación. Mientras los otros hablan, se pierden en explicaciones y tratan de llenar el vacío con palabras, tú escuchas. Pero no escuchas como alguien que espera su turno para hablar. Escuchas como un cazador oye los pasos de la presa en el bosque. Percibes los miedos escondidos entre líneas, las contradicciones sutiles, las inseguridades disfrazadas de arrogancia. Y guardas todo eso, porque cuando hables, si hablas, será quirúrgico. Será con la precisión de quien domina el territorio emocional del otro. La tercera arma, el tiempo. Aprende a dejar que el silencio dure. La pausa es un elemento de tensión, y la tensión es poder. Mientras el otro habla, esperando tu reacción y no llega, experimenta un colapso interno. El malestar crece. Su mente empieza a llenar el vacío con suposiciones, miedos, paranoia. Una simple mirada tuya acompañada de silencio puede tener más impacto
que 10 frases bien armadas. La cuarta arma, la impredecibilidad. Cuando dominas el silencio, te vuelves impredecible. Y lo impredecible siempre se teme, porque la gente no sabe qué esperar de ti. Y cuando no saben qué esperar, pierden la ventaja. Se vuelven cautelosos. Empiezan a medir cada palabra. Inviertes la lógica de la interacción. De reactivo, te conviertes en el centro gravitacional de la conversación. En este punto, el silencio no es ausencia. Es dominio puro. Pero ojo, no confundas el silencio con pasividad. Este silencio del que hablamos es activo, tenso, cargado de intención. No estás reteniendo, estás preparando, eligiendo, posicionándote con una fuerza que no necesita mostrarse para sentirse. Y cuando llega el momento justo, el momento en que el silencio ya ha dicho todo lo necesario, puedes soltar una sola oración, un comentario preciso, algo que termina la discusión no porque fue más fuerte, sino porque fue más verdadero, más profundo, más innegable, pero esto nos lleva a un tema aún más delicado, porque hasta aquí hemos hablado de cómo usar el silencio para ganar, pero hay momentos en que el juego no es solo ganar, es sobrevivir emocionalmente. Hay situaciones donde la gente no solo debate contigo, te usa, te manipula, te drena, y tú sin darte cuenta estás regalando tu poder todos los días. Estás siendo dominado sin que se diga ni una palabra. Y ahí es donde viene el punto más oscuro de este camino, cuando el silencio ya no es estrategia, sino un grito mudo de alguien que ha perdido el control de su propia vida. En la siguiente parte, vamos a exponer esta verdad, mostrar cómo quizás estás siendo usado y ni te das cuenta. Porque mientras piensas que evitas conflictos, alguien puede estar construyendo un imperio sobre tu silencio. Y eso ya se sabía desde hace tiempo. Hay algo más perverso que ser silenciado. Es ser condicionado a creer que el silencio es tu única opción. Que tragarte la rabia, ceder en las discusiones, evitar el conflicto a toda costa, es sinónimo de madurez. Que quedarte callado es señal de equilibrio. Pero ¿y si te dijera que esto puede ser una trampa? Que muchas veces este tipo de silencio no es sabiduría, es sumisión disfrazada. Lo que llamas paz a menudo es solo tu rendición domesticada. ¿Te has fijado cómo algunas personas se aprovechan de tu calma? De tu capacidad para escuchar, para pasar por alto, para evitar el pleito. Empujan sus ideas, imponen su voluntad, ocupan espacios que eran tuyos, y tú lo permites. Te convences de que no vale la pena pelear, de que es mejor mantener la armonía, de que no es para tanto. Pero la verdad es una, estás pagando un precio muy alto por esta paz falsa. Y lo peor, estás siendo usado por quienes saben que nunca reaccionarás. Se habla de la moralidad de esclavos, ese sistema de valores construido por los débiles para sobrevivir en un mundo dominado por los fuertes. Es la moral de la resignación, de la culpa, de ser amable. Un código invisible que te enseña a anularte, a disminuirte, a conformarte, y aún así sentirte virtuoso por ello. Pero no se escribió para quienes se resignan. Se escribió para quienes se atreven a romper esas cadenas, para quienes se dan cuenta de que están siendo usados y deciden dejar de participar en su propia sumisión. Cuando aceptas este tipo de silencio, el que te traga por dentro, estás entregando tu poder sin darte cuenta. Estás siendo moldeado por las expectativas ajenas. Ya no eres tú, eres lo que los otros necesitan que seas. Y esto es lo opuesto a la voluntad de poder. Porque la verdadera voluntad de poder no es gritar, no es dominar a los demás, es dominarte a ti mismo, es recuperar el control de tu propia narrativa, es callarte no por miedo, sino porque no le debes nada a nadie. Este silencio de sumisión tiene que morir, y en su lugar debe nacer el silencio de presencia, el que no se dobla, que no se humilla, que no se disculpa por existir. El que se planta en medio del caos y, sin decir una palabra, cambia el rumbo de la situación. Este es el silencio que se respeta. El silencio del individuo que se ha convertido en maestro de sí mismo. Pero, ¿cómo llegar a este nivel? ¿Cómo pasar de ser manipulado a ser el maestro de tu propia presencia?
¿Cómo matar esa moralidad de rebaño dentro de ti y renacer como alguien que impone autoridad, incluso callado? La respuesta está en la figura más poderosa de esta filosofía, ese ser superior. Ya hablamos de él. Ahora es tiempo de entender cómo convertirte en uno, porque el mundo no necesita más charlatanes. Necesita a quienes dominan el silencio y reinan con él. Hemos llegado al punto final. Y ahora necesito que entiendas una cosa con toda claridad. El silencio no es ausencia, no es vacío, no es un espacio entre oraciones. El silencio verdadero es presencia pura, es maestría, es la señal de que ya no reaccionas al mundo. Lo moldeas con tu mera existencia. No se escribió para quienes se conforman con sobrevivir. Se escribió para quienes quieren trascender, para quienes están dispuestos a arrancar las máscaras que la sociedad impuso, aunque duela. El silencio de este ser superior no es el silencio del oprimido ni del cobarde. Es el silencio del guerrero que ya ganó antes de que empiece la batalla. Es la quietud de quien ya no necesita probar nada a nadie, porque sabe quién es y, más importante, sabe lo que merece. Ahora mira tu vida. ¿Cuántas veces te has quedado callado por miedo, por culpa, por no querer molestar? ¿Cuántas veces has dejado que otros decidan por ti, hablen por ti, pisoteen tu verdad? ¡Basta! Vivir así es una ofensa a la existencia misma. Aceptar este tipo de silencio es traicionarte a ti mismo. De hoy en adelante, tu silencio necesita cambiar de tono. Debe dejar de ser una huida y convertirse en un grito invisible de autoridad, un límite, una afirmación de quién eres, aunque nadie lo entienda. Porque quién eres no necesita ser entendido. Necesita ser vivido, y eso requiere valor. ¿Tienes ese valor? Entonces, reflexiona sobre esto. Elige el silencio que comanda respeto, no solo para saber que llegaste hasta aquí, sino para afirmarte este compromiso contigo mismo, porque las palabras tienen poder, incluso cuando hablan del silencio. Y no pares aquí. Expande lo que aprendiste y lleva tu mente más allá. Recuerda, los débiles gritan, los fuertes callan, los sabios eligen cuándo.